Nuestra forma de percibir el mundo está atada a nuestras creencias, a nuestra cultura, a nuestra experiencia personal y a nuestra subjetividad. Pero también está influenciada por lo que conocemos a través de los demás, por cómo nos cuentan el mundo, por cómo nos dicen que hay que mirarlo, los libros con los que estudiamos, las ficciones que vemos o leemos, las redes, los medios de comunicación. Nos van formando un modo de mirar a nuestro alrededor y también de mirarnos en relación con el mundo. Sabemos y percibimos. Sabemos a través de la razón y percibimos a través de la sensibilidad. Vemos, tocamos, olemos, desgustamos, recordamos, nos movemos, reímos, bailamos, soñamos, amamos. Y todas nuestras experiencias están cruzadas por fenómenos que la ciencia estudia y define. Percibimos el mundo por cómo lo vemos y también por cómo lo sentimos, lo tocamos y hasta por cómo medimos el espacio en que nos movemos. Lo que está arriba y lo que está abajo, lo que está cerca y lo que no está. Sabemos, tenemos algunas certezas. Y es ahí donde el arte nos acerca de un modo poético a los fenómenos misteriosos del universo que habitamos. ¿O serán muchos esos universos? El llamado efecto túnel cuántico es el proceso de la física cuántica mediante el cual una partícula puede penetrar en una zona clásicamente imposible. Por ejemplo, viajando entre dos puntos separados por una barrera impenetrable. El efecto túnel es un fenómeno cuántico que contradice los principios de la física clásica. A nivel cuántico, una partícula podría crear un atajo en forma de túnel y atravesar, por ejemplo, una montaña o cualquier otra superficie sólida por el medio. ¿De qué se trata? Según los principios de la física clásica, las posiciones de los objetos están restringidas a ciertas regiones del espacio, dependiendo en general de un balance de energías. Este balance energético prohíbe al objeto ingresar a ciertas zonas cuando su energía no es suficiente. Supongamos que queremos impulsar una pelota de modo que pueda subir una colina y pasar al otro lado. Sabemos que existe una velocidad mínima a partir de la cual la pelota logra pasar la montaña. El efecto túnel permitirá a la pelota, en el caso de que pueda ser tratada como partícula cuántica, pasar al otro lado de la colina incluso sin ser impulsada. Es como cuando escuchamos la música a través de un muro. La condición ondulatoria del sonido y el carácter ondulatorio de las partículas cuánticas acercan las dos nociones. La música y partículas como ondas que viajan y atraviesan lo imposible. ¿Qué pasa con el sonido que se propaga a través del aire al encontrarse con un muro?
Para entender cómo es posible este fenómeno en el mundo cuántico, es interesante retroceder en el tiempo y revisar en qué consiste el paso de la vieja física a la nueva física. La física desarrollada hasta inicios del siglo XX, que hoy llamamos física clásica, fue construida y ampliada de a poco, como quien agrega lentamente piezas a un gran rompecabezas. Las teorías fueron formuladas en lenguaje matemático y su éxito dependió del chequeo experimental y de la verificación respecto de las teorías previamente establecidas. La mecánica, que describe el movimiento de los cuerpos y las ondas, la termodinámica y electromagnetismo son parte de la formulación clásica de la física para describir una inmensa cantidad de fenómenos. A su primer formulación, en 1687, realizada por Isaac Newton, le siguieron otras más sofisticadas matemáticamente. Joseph Lagrange y William Hamilton formularon teorías muy sofisticadas que siguieron a la de Newton. El principio de mínima acción es una de las ideas más potentes de la física clásica, que sostiene que la naturaleza es económica en todas sus acciones. De ahí la teoría que dice que las partículas recorren siempre el camino más corto, de un punto al otro del espacio. En la física clásica se piensa el espacio como un paisaje con colinas y valles sobre el que dibujamos caminos posibles. Algunas regiones de ese paisaje son accesibles, otras no, dependiendo de la energía de los objetos que lo habiten. Estás tan cerca que no lo ves, de verdad, lo siento, te voy a empezar a querer así, te soy sincera. Las colinas y los valles son llamados genéricamente barreras o pozos de potencial. Las barreras y pozos de potencial corresponden a zonas más o menos favorables energéticamente, y es en esa geografía más abstracta en la que se mueven los objetos. ¿Qué hace que un objeto en el valle solo pueda alcanzar lo alto de la colina y pasar al otro lado solo si lo impulsamos lo suficiente? Sabemos que la respuesta es la fuerza de gravedad, que nos liga a la superficie de la Tierra. Para alejarnos de ella, para subir una colina, se requiere una energía capaz de compensar la atracción que nos acelera hacia abajo. En este ejemplo, la gravedad, producto de la interacción con la Tierra, es la responsable del diseño del mapa en el cual se mueven los cuerpos. Pero los mapas son generalmente más complejos. Distinguimos en la naturaleza ciertas fuerzas que se desvanecen o crecen con la distancia, fuerzas que dependen de la masa de los cuerpos, fuerzas que dependen de la carga eléctrica, atractivas o repulsivas, y precisamente de todas otras variables que dependerá la geografía final. Te puedo seguir, no aguanto más porque se me acaba el aire que me queda. Vamos a hablar de cualquier manera, en cualquier lugar, sin que sepas todo de mí. La sofisticación y la belleza matemática que alcanzó la física clásica hace comprensible que fuese tan difícil creer que aún faltaban piezas fundamentales en el rompecabezas. Pero la física cuántica incorporó el azar, la incerteza, las probabilidades como ejes de sus teorías y provocó una verdadera revolución científica. El sonido es una onda clásica que se desplaza a través de un medio, por ejemplo, el aire. Las moléculas del aire golpean unas a otras transportando de esa forma la energía. Es similar a la onda que se forma en la caída sucesiva de las piezas de un dominó. En las ondas de sonido no hay transporte de materia, sino de energía. ¿Qué otras ondas clásicas conocemos? Las ondas en la superficie del agua, las vibraciones en una soga, la interferencia, la refracción. La difracción se aplica a todas ellas. Gracias a la dualidad onda-partícula, estos conceptos también se aplican a las partículas cuánticas.
El sonido, en combinación con el silencio, es la materia prima de la música. Y su comportamiento se asemeja al de ondas viajeras. ¿En qué sentido? Las partículas cuánticas no pueden localizarse en un punto del espacio, sino que la representación en el espacio de la partícula está dada por una onda extendida y no por un punto. La amplitud de la onda representa la probabilidad de encontrar la partícula en ese punto. Cuanto más ancha o extendida la onda, menos localizada estará la partícula. Las partículas entonces se parecen más a manchas difusas en el espacio, muy intensas en los puntos más probables y cada vez más débiles en los puntos menos probables. Volvamos entonces al efecto túnel, según el cual las partículas cuánticas acceden a zonas del espacio que clásicamente están prohibidas. El efecto túnel fue medido experimentalmente en sistemas atómicos, pero sabemos que no es accesible para el mundo que observamos. Mirando hacia atrás, las piezas faltantes para la formulación de la física cuántica estaban ya al descubierto. Estaban ahí. Evidentemente, Dios sí juega los dados con el universo. Los pájaros. Los pájaros. En la mañana solo hacía